Yo sé que muchas veces te has pasado que tienes unas ganas tremendas de algo, de obtener un resultado, de conseguir alguna cosita, quizás el número de la chica que te gusta, quizás un objetivo a nivel financiero, cualquier objetivo que tú te propongas. Yo sé que alguna vez has tenido muchas ganas, sentido esas ganas de, ay, qué rico conseguir eso, pero una vez obtenido, no lo disfrutas tanto. Ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Bien, precisamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy, que es la generación de dopamina. La dopamina, como sabes, es una molécula que se encarga, pues hasta hace poco, mucho, pues variado tiempo, el tiempo relativo, se estaba estudiando y dicen que la molécula estaba relacionada con el placer, pero vaya que no está relacionada tanto con el placer, pero sí con el deseo, con esa anticipación de tú conseguir algún resultado. Esto quiere decir que, por supuesto, cuando tú quieres en tu mente conseguir algo y tienes ese deseo, esas ansias, esas ganitas de conseguirlo, pero aún no lo tienes, y en el momento de conseguirlo se te esfuman las ganas, se te quitaron las ganas, ya no las tienes, ya no las vas a disfrutar tanto. ¿Qué pasó ahí? ¿Pero por qué? Bien, precisamente esta dopamina, este neurotransmisor, lo que hace es que precisamente apenas se satisface ese deseo, esa expectativa, pues ya deja de utilizarse, ya se deja de segregar. Es como un impacto, ¡pum! Es como un ¡pum! Te suelta, como ese, ¿cómo se dice eso? Como un impacto en seco, como un golpe en seco y te ¡pam! Te pegan. Bien, precisamente el deseo y el placer son circuitos distintos que van en nuestra cabeza, son dos caminos diferentes. Por un lado va una cosa y por otro lado va otra cosa. Pero precisamente la dopamina no está con que tú disfrutes del placer, sino que está con que tú precisamente tengas deseo sobre el camino que has de recorrer para conseguir ese resultado. Pero resulta muchas veces que ese deseo, esas ganas de conseguir las cosas, se ve truncada por nuestras propias barreras mentales. Barreras que precisamente, si uno hace poco y tiene una expectativa muy alta de conseguir un logro, como pasa en las apuestas, que tú apuestas $1 y esperas $1 y esperas ganar 1000, eso en la vida real no sucede, eso en el mundo real no sucede, no es tan así. Bueno, precisamente ahí es cuando actúa la dopamina, en el proceso preimaginativo de tú conseguir aquello que quieres lograr. Apenas cuando te imaginas así solitario en tu casa y tus planes para conquistar el amor de tu vida, que te los imaginas así, ay, te la imaginas, o bueno, lo que sea pues que te guste a ti, cierto, te lo imaginas o te la imaginas ya cogidos de la mano por la playa, te los imaginas ya en la cosa de esta, cuando hay después de la boda, que es lo que es, en la luna de miel, expectantes así, deseosos el uno y para el otro. ¿Y qué? Pasa y qué, no lo disfrutas tanto. Pasa y qué pasó ahí. Bueno, precisamente la dopamina entra a jugar en esta situación, entra a jugar aquí en este momento. La dopamina es lo que precisamente se encarga de tú, de alguna manera, visualizarte consiguiendo eso que quieres lograr, pero nada más. Ahí es cuando tú sientes como que esa fuerza por dentro, esas ganas de conseguir eso, pero resulta que cuando ya lo obtienes no te resultó mayor cosa, no fue para tanto. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que la doctora, precisamente del libro que vamos a hablar el día de hoy, ya te digo, espérame yo por acá. Bien. Pues precisamente, bien. Bueno, pues el día de hoy, yo creo que ya esa quedó muy buena presentación, ¿sí o qué? ¿O qué les parece a ustedes que estamos haciendo esta grabación en vivo? Que una belleza. Bien, resulta que
¿Qué es lo que pasa con esa generación de dopamina y por qué buscar tanto placer nos deja como vacíos, como que existe algo que mientras más placer sentimos, como que más hueco nos queda? Eso pasa también en los países que tienen una super comodidad, que ya por ejemplo superaron el problema de supervivencia o de sobrevivencia, que ya las personas lo tienen como que todo muy fácil, muy fácil. Ahí es cuando hay estos problemas de depresión, estos problemas mentales. Bien, este libro que vamos a hablar el día de hoy comprende, bueno, de estos conceptos que vamos a hablar el día de hoy vienen de un libro que se llama La generación de dopamina, que es de la doctora Anna Lembke. Esta doctora, pues precisamente es una psiquiatra estadounidense especializada en medicina de la adicción y profesora de la Facultad de Medicina de Stanford. O sea que sabe alguito la señora, ¿cierto? Entonces allá dirige la clínica de doble diagnóstico de medicina de la adicción. Ella estudió humanidades en Yale y se licenció en medicina en Stanford. Es una de las voces de referencia sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos y autora de precisamente este libro que estamos viendo, Dopamina, o La Nación de la Dopamina, en 2021, y fue super ventas. Bien, precisamente, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo funciona esto de la dopamina? Bueno, primero vamos a entender que la dopamina es como una balanza para nuestro cerebro, que donde hay placer va a haber dolor y donde hay dolor va a haber placer, y ese equilibrio es lo que más adelante veremos como homeostasis, pero que es fundamental para nosotros vivir nuestro día a día, y que precisamente cada chute de energía se va a pagar después con una dosis de malestar. ¿Por qué? También vamos a ver el segundo, otro punto importante, que es porque en un mundo de abundancia tenemos tanto, nunca hemos visto que hemos tenido tanta abundancia de todo: móviles, comida, redes sociales. Necesitamos cada vez más y más y más estímulos para sentir cada vez menos. Y precisamente el ayuno de dopamina, que qué es lo que pasa cuando dejas tu adicción favorita durante 30 días y por qué ese plazo es necesario. Esta es una de las primeras partes que vamos a hablar de este libro. No nos vamos a querer alargar mucho, sino que precisamente estos puntos importantes son los que más adelante nos van a ayudar a aplicarlos a nuestra vida. Sabes que el proceso de aprendizaje no solamente pasa por una teoría, sino que para tú poner en práctica esa teoría deberías de hacerlo a través de experimentos, de tus propios experimentos que no puedo hacer yo por ti, que no puedo hacer el vecino por ti, sino que tú tienes que hacerlos por ti, como medida de autoconocimiento, como medida de de conquista propia. Bien, hay uno de los ejemplos que nos menciona en el libro, que es precisamente Jacob. Y Jacob es como un pelado normal, es ingeniero, es un tipo relativamente normal, y que digamos que venía arrastrando una historia que parecía un poco complicada, más bien de ciencia ficción. Y es que él, en su país natal, él había construido un aparato con sus propias manos en donde se estimulaba eléctricamente. Entonces se ponía, no sé, un par de pinzas y sentía un éxtasis a su voluntad. No llegó a no necesitar a nadie y no necesitaba de nada, simplemente apretar un botón y ya estaba ahí la felicidad. Bueno, durante un tiempo, precisamente para Jacob, esto fue el secreto perfecto, y luego como siempre pasa, pues deja de funcionar las cosas. Lo que empezó como un placer absoluto terminó siendo una compulsión que le robaba el sueño, el trabajo y cualquier capacidad de disfrutar algo que no fuera esa máquina. Precisamente cuando se mudó a un país en donde tenía más acceso fácil e ilimitado a triple X, el problema se disparó y Jacob había ya automatizado su propia destrucción.
Generalmente este tipo de ejemplos pues es un poco exagerado, pero es la representación básica de que una persona normal no era ni un monstruo, no es ni un degenerado, era alguien, era un ingeniero, era brillante, era un padre de familia, era un ser excepcional, pero con un cerebro normal, como el tuyo, como el mío, atrapado en un mecanismo que todos, absolutamente todos compartimos, solo que él lo había llevado al extremo, lo había llevado a la pericia total, al fondo del abismo, y el resto de nosotros hacemos lo mismo, pero con cosas diferentes, con el teléfono, con el celular, con el azúcar, con el café, con el alcohol, con las series, con las compras, con el trabajo, ¡pan! Nos cae la gotera también. La diferencia entre Jacob y nosotros, el lector medio, no es de naturaleza, sino en grado. Él lo llevó al extremo, pero nosotros también nos estamos moviendo entre estos extremos, entre estos laditos, entre estas cositas. Bien, aquí Lemke, la doctora, dice que empieza este caso porque es como un resumen de que una persona normal puede estar atrapada en hábitos que no son del todo beneficiosos y que no necesariamente es un monstruo o es un animal o es alguien que ya está desaprovechando su vida, sino que precisamente estamos atrapados en un ciclo de nuestro cerebro. Bien, lo que más impactó dice la doctora Lemke, de esta historia no fue la máquina, sino fue el final. Jacob, después de años de esa espiral, encontró la salida por el camino más improbable, dejándolo todo de golpe, contándole la verdad a su mujer, entregándose un grupo de apoyo donde tuvo que confesar una y otra y otra vez aquello que más se avergonzaba. Las herramientas que a él lo salvaron son las mismas que estructuran este libro. Su caso no es una anécdota, es más bien el mapa completo del problema y la solución. Hey, sabes que vivimos en una época de abundancia sin precedentes y sin embargo nunca habíamos estado más ansiosos, más deprimidos ni con tanto dolor. Bien, ¿no? Lemke es una psiquiatra que se dirige a la clínica de doble diagnóstico, como te dije. Ella lleva décadas y décadas viendo consultas, pasando por pacientes tras pacientes y personas enganchadas a todo tipo de adicciones, y su descubrimiento es incómodo, y el problema es que no es la escasez, no es que ya haya poquito, sino al revés, es el exceso. Nuestro cerebro está diseñado para un mundo de carencia, y lo hemos metido en un mundo de barra libre permanente, y el resultado es precisamente lo que te hablaba: un país entero, una generación entera hiperestimulada, pero profundamente infeliz. Hay un dato que le da título al libro, y es que las economías más ricas del planeta, las que más han resuelto los problemas de supervivencia, las que menos se mueren de hambre, las que ya tienen otro tipo de problemas, son también las que registran más ansiedad, más depresión y más dolores físicos inexplicables. Cuando más cómodo es el país, más cuanto más cómodo es el país, más infelices parecen sus habitantes. Algo no encaja, y la explicación, dice Lemke, no está en la sociología ni en la economía, sino en la neurociencia del cerebro humano, enfrentando a una abundancia para la que nunca estuvo preparado. Ahora sí, vamos a entrar en materia, muchachos, porque vamos a hablar de el placer y el dolor, que es como una balanza que en nuestro cerebro siempre existe, pero que tiene la particularidad de que siempre está buscando el equilibrio. Y la metáfora que nos deja el libro es tan simple que te la digo en pocas palabras. Imagina una balanza en tu cerebro, como si es un sub y baja así de un parque de niños. En un lado está el placer y en el otro está el dolor. El primero, la neurociencia, precisamente hallan que el placer y el dolor se registran como que en la misma zona del cerebro, en la misma región, en el mismo pedazo de cerebro. En una parte se registran el placer y el dolor, y funcionan como los dos extremos de una misma balanza. No son los sistemas separados, son dos platillos de un mismo mecanismo. El segundo hallazgo es el que lo cambia todo, muchachos. La balanza tiene una obsesión,
y es el mantenerse en equilibrio, mantenerse nivelada. A esto se le llama homeostasis. En varios de los libros de alto rendimiento te mencionan que tú debes de precisamente, y más adelante lo veremos, pero que el equilibrio, manejar siempre un desequilibrio en tu vida para estar avanzando en sí algo positivo, que precisamente la homeostasis, precisamente, si tú te expones a un poquito de ejercicio el día de hoy, si tú te expones a unos 15 minuticos de lectura de libros hoy, si tú te expones a una duchazo de agua fría el día de hoy, pues precisamente esa homeostasis va a hacer que el día siguiente pues tu cuerpo genere cierta adaptación, cierto dopamina de la buena, y precisamente pues te ayude a avanzar. Pero lo que sucede es que nosotros no toleramos, nuestro cerebro, esta balanza no tolera estar inclinada demasiado tiempo hacia ningún lado, y cuando la inclinas hacia el placer, el cerebro hace todo lo posible por recuperar el equilibrio. Esto funciona muy interesante, mira. ¿Cómo lo hace? Inclinando la balanza del dolor en la dirección contraria. Es una imagen muy fácil de imaginar y es como si cada vez que tú pudieras tener, no sé, digamos que es como que tú tuvieras unos ayudantes, como que tú en tu cerebro tuvieras unos ayudantes, y cada vez que la balanza se inclina para un lado porque tú le has metido un chute de dopamina, pues estos ayudantes, digámosles así, se van para el otro lado a inclinar la balanza. Pero resulta que ese otro lado, estos ayudantes, pues se van a quedar un poquito más. Si tú inclinas mucho la balanza del placer, pues precisamente estos ayudantes en tu cerebro se van a inclinar al bajón, o bueno, se van a inclinar pues precisamente al otro lado de la balanza, al dolor, al bajón de quedarte un rato más. Y bueno, el precio del placer es un dolor de igual y opuesto magnitud. Lo que sube tiene que bajar. Bueno, precisamente esto los científicos le tienen un nombre para esto, y es la teoría del proceso oponente. Cada subida tiene su bajada, después del subidón viene el bajón. Te tomas 2 copas, la pasas bien y al día siguiente amaneces con una resaca física y emocional. Ese malestar no es un castigo de tu moral, es tu cerebro reequilibrando esa balanza, devolviéndote al cero. Solo que para volver al cero te tiene que llevar por debajo del cero para recuperarte. Ay, hombre, cuántos ejemplos no, pero bueno, aquí no estamos para juzgar. Hey, bueno, aquí aparece algo que es clave, y es que la dopamina no es la molécula del placer, sino que es la del deseo. Él no mide cuánto disfrutas algo, sino cuánto lo quieres, cuánto lo anticipas, cuánta motivación tienes para ir por ello. Y esa molécula, lo quiero, no la disfruto. Es la del lo quiero, no la del lo disfruto. Es la de lo tengo, ya lo conseguí, listo. Ya, paso de eso. Por eso precisamente podemos desear algo con una desesperación, queriéndolo con todas las ganas, desesperaditos por algo, pero cuando lo conseguimos apenas nos satisface. Entonces el deseo y el placer son circuitos distintos, y la dopamina solo gobierna el primero. Esto téngalo muy en cuenta. El deseo y el placer son circuitos distintos, y la dopamina solo gobierna el primero. Lemke explica que los científicos miden hoy el potencial adictivo de las sustancias o de una conducta por la cantidad y la velocidad de dopamina que libera en el circuito de recompensa. Cuando tú haces algo, eso libera dopamina, y mientras más veloz o más cantidad haya, pues eso es lo que muestran los científicos que es la prueba de que algo se liberó, bueno, de que precisamente miden ese potencial de adictividad de las cosas. Cuanto más rápido y más potente sea el chute, más adictivo resulta. Por eso el chocolate engancha más que el brócoli, el alcohol engancha más que el agua, y el móvil engancha más que un libro, porque la recompensa es instantánea, variable e infinita. Cada notificación, cada scroll, cada me gusta es una pequeña descarga impredecible, y la imprevisibilidad
es justo lo que más dispara esa dopamina. ¿Por qué crees que estos slots, estas cosas de no solamente que antes era el tema de los slots en las apuestas, sino ahora también que en los juegos se hacen esta clase de manipulación, o se hace esta clase de juegos para precisamente botarte y botarte chutes de dopamina y que te quedes enganchado? Entre más chutes de dopamina tengas en tu mente, pues más enganchado vas a estar. Y es el mismo principio. Es el mismo principio que funciona para estas máquinas que le dicen las tragaperras, o para estos casinos, o para estas cajitas del counter, o para cualquier clase de cosas que sea que sea impredecible, que no lo puedas adivinar, pero que te den ese chute de energía. Listo. Hay dos conceptos fundamentales que si nosotros queremos empezar a hacer algo, deberíamos de empezar a pensar. Y es que la trampa de esta época es que si tú inclinas la balanza hacia cualquier lado, esto se recupera, esto se tiende a inclinar hacia el otro lado. Si tú lo inclinas mucho para un lado, pues esto llegará un momento en que se va a inclinar para el otro y después va a volver al equilibrio normal al que estás adaptado. Y bueno, el proceso de adaptación, o el proceso de si tú inclinas el placer para un lado, precisamente a ver, si inclinas una vez, la balanza se recupera, pero si la inclinas hacia el placer una y otra y otra y otra vez, con el mismo estímulo repetido y sin descansar, el cerebro se va a adaptar, y la adaptación a esta clase de estímulos es realmente peligrosa. Con el uso repetido pasan dos cosas que yo sé que te ha pasado. Con cualquier cosa que tengamos, con el café, con lo que sea que hagamos el experimento, esto es una verdad. Y es que el placer se debilita. La primera vez que tú probaste aquello te dio una subida enorme. La décima casi nada. La centésima solo lo haces para no sentirte mal. La respuesta del placer se vuelve más corta y más floja. Ahora, el dolor se fortalece. Este es el segundo punto. Cuando tú usas repetitivamente estos estímulos, y es que el dolor se fortalece, la bajada posterior se hace más larga y más profunda, el después empeora más y necesitas más dosis solo para volver a la línea de flotación. Y esto es una cosa que la doctora define con una frialdad exquisita, y es que llega un punto en el que la balanza se queda inclinada de forma permanente hacia el lado del dolor. Tu nivel base ya no es el cero, es un estado de malestar en el fondo, una especie de abstinencia constante, y entonces ya no consumes para disfrutar, sino para dejar de sufrir momentáneamente. Hay adicción a redes sociales, hay adicción a YouTube, hay adicción, ay, cómo nos duele. Hemos transformado el mundo de un lugar de escasez a un lugar de abundancia abrumadora. El problema es que nuestro cerebro no ha evolucionado para esto. Entonces, la respuesta a la pregunta más inquietante del libro, ¿por qué teniéndolo todo nos sentimos tan mal? ¿Por qué el acceso ilimitado al placer fácil ha empujado la balanza de millones de personas hacia el lado crónico del dolor? Hacia sufrir y sufrir de manera crónica. La depresión, la ansiedad, la apatía, de las sociedades ricas no son una paradoja, son la consecuencia neurológica predecible de vivir rodeados de dopamina barata. Pura barata, dopamina barata. Estás llenando tu mente de dopamina. Bien, dopamina, de dopamina barata. Y lo peor es la accesibilidad. El problema más grande es la accesibilidad y lo disponible que está todo. Recuerda la historia de Jacob. ¿Qué pasó para él ya volverse al extremo de ese problema? La disponibilidad, el acceso. Se pasó para un lugar en que tenía todo eso ya disponible a la orden de un clic, y ya... El factor que más predice si alguien desarrollará una adicción no es su personalidad ni su fuerza de voluntad, sino lo fácil que le resulta acceder a la sustancia o conducta. El móvil, el celular, lo llevamos en el bolsillo.
¿Qué tan fácil nos resulta acceder a él? Lo llevamos en el bolsillo. Está ahí, está ahí. No hace falta ir a buscar. No sé si esto me desmonetizarán en YouTube. Me tendré que. Le tendré que cambiar la palabra, pero bueno. Eso es como una droga. Y la droga, tú no te hace falta ir a buscar ya la droga. La droga te busca a ti 24 horas al día en la palma de la mano con tu celular. Entonces, nosotros hemos multiplicado, el mundo ha multiplicado por 1000, por 50.000 el acceso en todas las dimensiones a toda clase de estímulos a la vez. Hay más variedad de estímulos que nunca. Comida diseñada por laboratorios que la hacen irresistible. Videojuegos calibrados para no soltarte. Videos triple X de una variedad infinita. Tiendas abiertas a cualquier hora para que compres a cualquier momento del día. Hay más potencias. Las cosas que utilizamos hoy, el tabaco, el alcohol y hasta la marihuana, hoy son mucho más fuertes que hace décadas. Y hay mucha menos fricción para adquirir cualquiera de estas cosas. Y lo que antes exigías esfuerzo, dinero o vergüenza, ahora es gratis, anónimo e inmediato. Cada barrera que caes es un empujón más para esa balanza. Y lo mismo, el ejemplo de Jacob es que vuelve a encajar aquí como la pieza del puzzle. Su problema no explotó del todo hasta que se mudó a un lugar en que la facilidad, el acceso ilimitado y el acceso anónimo a ese estímulo pues le facilitaban esa conducta. Lo que cambió sobre todo fue la facilidad con la que él ya adquiría ese estímulo, esa sensación de placer. Y es que es exactamente la historia de millones de personas que nunca habrían tenido un problema con el juego, con las compras o con los videos triple X si no fuera porque de repente los tienen siempre encendidos en el bolsillo. Y entonces, Dios mío bendito, ¿qué vamos a hacer? Ay. ¿Cuál es la solución? Pues fácil y difícil a la vez. Esto se le llama el ayuno de dopamina. 30 días a oscuras. Ay, qué miedito nos da. Si la balanza está volcada hacia el lado del dolor de tanto buscar placer, la solución parece obvia y a la vez aterradora. Dejar de buscarlo durante un tiempo. Y esto se le llama así, ayuno de dopamina. Esto es un ayunito de dopamina. Así como un día te dices, no, hoy no me voy a comer el buñuelito al desayuno, sino que soy como que pasadita de kilos, más bien me dejo el buñuelito para por la tarde para el almuerzo y no voy a desayunar. Bueno, precisamente el ayuno de dopamina es un plan radical en el que hay una abstinencia total de la conducta o sustancia problemática indeseada durante 4 semanas, durante 30 días. Nada de moderar, nada de controlar, cero. Y el plazo no es como un capricho, no se lo han sacado de los huevos o de los ovarios, sino que tanto la experiencia clínica del ENCE como los estudios apuntan a que precisamente el cerebro necesita aproximadamente un mes sin el estímulo para que la dopamina vuelva a sus niveles bases, a los niveles sanos. Menos tiempo no basta para resetear esta balanza. Lo brutal del ayuno es lo que pasa los primeros días, cuando dejas de usar tu placer favorito para escapar. Todo lo que estabas evitando te cae encima de golpe. La ansiedad, el aburrimiento, los pensamientos incómodos, las emociones que tapabas, que estabas ocultando. Y la doctora advierte que casi todo el mundo se siente peor que antes. No hay nadie que se sienta mejor. Advierte que casi todo el mundo se siente peor antes de sentirse mejor. La balanza estaba apoyada en el dolor y al quitar el placer que la compensaba, el dolor queda al descubierto. Es como que el dolor estuviera ya encima de nosotros, pero aquí
La doctora no pasaba por alto, no pasaba, no, que la doctora, no, que es que los que escriben estos libros son perfectos, no, ella misma, la doctora era una picarona, la doctora Lenk, una picarona, que decía en el libro que ella misma cayó en una adicción a las novelas románticas eróticas, que leía compulsivamente con el móvil hasta hasta altas horas de la noche. Uy, qué caramelito, si la ves. Pero ella leía compulsivamente este móvil hasta altas horas de la noche con estas novelas. Y no era ni una sustancia ilegal, no era algo que era escandaloso. Era ella una psiquiatra de Stanford, incapaz de soltar una pantalla. Y tuvo que aplicarse su propio tratamiento. La lección es fácil, nadie es inmune. El cerebro que describe el libro es el de todos. Todos pasamos por ese mismo cerebro. Si tú me estás viendo a mí y me estás entendiendo, probablemente tienes un cerebro también tan igual como el mío. Y precisamente esto nos debe dar tranquilidad, porque no hay nadie que precisamente sea inmune. El cerebro que describe el libro es el cerebro de todas las personas, de cualquier persona. Entonces también cuenta la historia de otra paciente, de Lila, que vivía con ansiedad constante y su consumo diario para calmarla. Vamos a poner una Bob Marley para poner una ambientación por acá. Entonces esta era la paciente. Y entonces ya me están escuchando. Ay, ¿desde qué horas no me estarían escuchando? Bueno, la autora cuenta también que el caso de Dalila, esta paciente que vivía con una ansiedad constante, y que ella decía que el consumo de cannabis diario era para calmarla. Estaba convencida de que eso era lo único que la mantenía a flote. Lenke le propuso el experimento de un mes sin nada, y dicen que las primeras semanas fueron horribles, pero al cabo de un tiempo Dalila descubrió algo que la dejó atónita. Gran parte de esa ansiedad la causaba su propia adicción a la sustancia que intentaba y que usaba para aliviarla. El remedio era la enfermedad, y esto es uno de los patrones que Lenke ve una y otra vez. Usamos para calmar el malestar justo aquello que lo está generando. ¡Pum! Pero entonces nos dice que si aguantamos, hacia las 2 semanas algo empieza a cambiar, y al final del mes muchos pacientes describen lo mismo, vuelven a disfrutar de cosas sencillas que llevaban años sin disfrutar, sin notar, siquiera sin darse cuenta que existían. Una conversación, una comidita, un pequeño paseíto, disfrutar del día, del sol. La misma balanza se ha vuelto a cero, y desde el cero el mundo vuelve a tener color. Hey, bueno, hay precisamente algo que te voy a vamos a estar viendo en el siguiente video, y son los 7 pasos. Bueno, son el método dopamine, que es un método para precisamente entender cómo, si hay alguna conducta, algún hábito que nos está causando molestia, que no queremos tenerlo más, que no queremos hacerlo más, pues precisamente nos va a servir muchísimo para esto, para aliviarnos, para
hacer un ayuno de dopamina, que algo que es interesante, bueno, y que después vamos a hablar, y es que no se trata de que tú ya vivas en abstinencia durante todo el resto de tu vida, sino que también lo tienes que hacer desde un autoconocimiento y de entender esta balanza, cómo funciona y cómo va a ir funcionando en tu cuerpo, porque todos tenemos el mismo cerebro. Hey mi gente, hasta aquí el video del día de hoy.